Ok, muchas gracias. Está perfecto. Listo. Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien hoy. Eh, pues eh, comienzo con mi presentación. Mi nombre es Diego Fernando Suárez. Soy egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Como ingeniero electrónico, tengo diplomados en desarrollo de software especializados en tecnologías móviles y tengo un diplomado en DevOps. Em, Actualmente me desarrollo como la persona que administra y desarrolla sitios web y software en el doctorado en ingeniería de la Universidad Distrital. Eh, ¿Qué más les cuento? Pues digamos que como hobby, actualmente tengo un hobby con el software libre, con Linux. Entonces no, creo que en el canal general hay una pequeña encuesta sobre si tienen conocimientos de Linux en el curso para que por favor la llenen. Puede ser ya, puede ser más tardecito, porque nos sirve para un taller que estoy planeando próximamente. Entonces quiero saber si tienen conocimientos básicos en Linux y si les gustaría participar. Eh, pues bueno, el objetivo de este curso es darles fundamentos y contexto. Pues este es el día uno, pero en general es el fundamentos y contextos sobre lo que significa la ciencia de datos. Regálame un segundito. Voy a comenzar. Voy a apagar un segundito la cámara por temas de conexión. Listo. Entonces, pues participando los primeros días, tenemos fundamentos y contextos, que es hoy. Vamos a ver un poquito de la introducción de la ciencia de datos y unos fundamentos teóricos básicos. Vamos en el segundo día a hablar de unas herramientas y lenguajes. El curso está enfocado en Python, entonces pues voy a hablar un poquito de R, de qué es R, pero pues todo el curso va a ser enfocado en Python. Voy a dar unas bases de datos. Vamos a charlar un poco de bases de datos. Vamos a charlar sobre la visualización de los datos, de cómo se visualizan los datos. Y vamos a hacer un pequeño repaso de estadística para pues, poner un poquito en contexto el uso de la estadística en esta área. Eh, Como tercer día vamos a tener un apartado de análisis y modelos. Entonces vamos a hacer primero una contextualización de análisis exploratorios de datos. Eh, es un poco desarrollado a qué podríamos hacer con los datos al principio, cómo ordenarlos, cómo limpiarlos. Y voy a mostrarles modelos de uso en esta área de la ciencia de datos. Y por último, el cuarto día, vamos a tener una charla sobre redes neuronales. Pues es un modelo, lo coloqué en el último porque el proyecto práctico, aunque yo lo desarrollo, em, les voy a dejar el proyecto a todos ustedes. Todo esto lo voy a compartir en el GitHub del doctorado y también voy a compartir esto en el curso acá en Teams. Entonces les recuerdo a las personas que tienen Gmail o que tienen otros tipos de correo, que ahora cuando compartan la asistencia, por favor, compartan un correo tipo Hotmail o Gmail de Microsoft. Es la plataforma que usamos en la universidad. Entonces el curso está todo en esta plataforma para que vean las notas, para que vean los links, para que vean el notebook de clase y pues también las encuestas
y los archivos de los proyectos, de los ejemplos acá mostrados y del proyecto. Y al final vamos a tener un tema de discusión y conclusiones, pues, pues acá vamos a charlar. Va a ser la parte final del curso y es un poco de charla con ustedes. Entonces vamos a comenzar. Acá comenzamos con fundamentos y contexto. Entonces, primero, pues les voy a preguntar de manera abierta, pueden contestarme en el chat. ¿Qué creen que es la ciencia de datos? ¿Qué han escuchado? ¿Qué saben? Acá los leo. Eh, Ciencia de datos, ingeniería de datos y minería de datos. Ok. Organizar, informar, modelar, presentar y analizarla. Bien. Sí, Leonardo. Em, sí. Ok. Vale. Entonces voy a darles un primer contexto. Ya te contesto, Vladimir. Estadística, programación aplicable. Sí. Información. Sí, bien. Sí, es también esas definiciones. Digamos que un poquito respondiéndole a... Se encarga el análisis y procesamiento de grandes cantidades de información. Jorge, sí podría ser, pero hay detalles ahí en la cantidad de información. No necesariamente tienen que ser grandes cantidades de información. Eh, Listo. Entonces, la ciencia de datos parte, digamos, de una trinidad. En este caso sería la estadística. eh, aquí hay un pequeño asterisco en estadística porque pues acá ya vamos a tener álgebra lineal, acá se aplican algunos modelos matemáticos, entonces pues no es solo la estadística, pero esto es una base fundamental para la ciencia de datos. Lo mismo acá en programación. Pues más adelante vamos a ahondar sobre esto, pero pues acá hay un pequeño asterisco, ahorita se los menciono. Y algo muy importante, que es el caso 3 eh, es el campo interdisciplinario. Entonces, ¿qué tenemos en el campo interdisciplinario? Que la ciencia de datos va a llegar, o es en este momento, algo transversal. Entonces, cada uno de ustedes tienen una disciplina, un campo en el que se están especializando, un campo en el que trabajan. Esto significa que la ciencia de datos puede aplicar lo que sabe, o bueno, pues sus métodos, sus herramientas, para ayudarlos a conseguir o ayudarlos a concluir en estos aspectos de su área. Entonces, en temas sociales se puede aplicar ciencia de datos, en salud se puede aplicar ciencia de datos, en ingeniería se puede aplicar ciencia de datos. Entonces, es una disciplina que pues es muy interdisciplinaria, o sea, no necesariamente tiene que ser de la ingeniería. Entonces, partimos de ahí. Eh, un poquito, pues, a la ingeniería de datos, pues, es más especializada hacia los ingenieros de datos. Ellos mantienen son más volúmenes y estructuras. Es un poquito diferente la ingeniería de datos en ese aspecto, es un poquito más al ámbito ingenieril. La minería de datos es más el cómo obtener esos datos y cómo aprovecharlos. Entonces vamos a dar un poquito más de contexto más adelante, pero esa es como la diferencia en principio. Tenemos un disclaimer acá pequeño de cuál es la relevancia real de la ciencia de datos, cuál es la importancia en este momento.
Entonces, la ciencia de datos en la actualidad nos permite transformar esos datos crudos para la toma de decisiones. Entonces, en esta era, eh, pues hemos avanzado mucho, entonces ya reconocer nuevos procesos o descubrir patrones o generar predicciones en algunos aspectos son muy importantes, especialmente pues digamos en algunos aspectos como por ejemplo puede ser los estados financieros, la economía. Ahí se aplican muchos patrones para descubrir y generar valor. Pues otra área que se utiliza bastante es, por ejemplo, modelos para reconocimientos en resonancias magnéticas, para hallar cánceres, para hallar tumores. Entonces, esos modelos, pues los hace la máquina técnicamente, nos ayudan a facilitar nuestras áreas. Entonces, la ciencia de datos sí se aplica a la medicina, la ciencia de datos sí se aplica pues a la ingeniería, sí se aplica a lo social, sí se aplica a lo financiero en este caso. Eh, Pasamos a la segunda parte, que es el grueso de este asunto. Eh, Comenzamos con conceptos básicos. Acá hay un pequeño versus, porque estas definiciones que están viendo es una definición formal de lo que significa dato y de lo que significa información. Entonces, si notarán, si son curiosos, si notarán, dato tiene la palabra información e información tiene la palabra dato. Entonces, aquí hay que aclarar un poquito eso. Eh, los datos en sí son algo crudo, son algo que no tiene contexto por sí solo. Los datos, em, los datos no son, no son valores que nos puedan dar mucha información, o sea, que nos puedan dar conclusiones por sí solos. Son datos, los datos son hechos empíricos, son sucesos, no sé cómo más describirlo. Es algo como muy inherente a algo, por ejemplo, físico, como la medida de un sensor. Puede que no veamos el sonido, pero lo podemos llegar a medir. Puede llegar a ser un número. A ustedes les pueden decir dos, pero pues no saben, sin contexto, no sabe qué significa ese dos. Puede ser una imagen, una captura de una imagen, pero pues lo mismo. La imagen sin contexto no, no te dice mucho. En cambio, la información, en este caso sí está la definición muy bien, son datos procesados. O sea, es cuando los datos ya se procesan, se organizan y se les da un contexto. Este contexto es lo que convierte a los datos en información. De la información uno puede llegar a concluir cosas, bien o mal, pero uno puede llegar a concluir cosas. Y ahí es donde entra la ingeniería de datos, que es la que nos ayuda a tener o sea, a aclarar que esa información en ese contexto sí está bien definida con los parámetros que dimos en un principio. Entonces, por ese lado, hay que tener un poquito de cuidado con lo que es dato y con lo que es información. Aclarando otra vez, el dato es algo crudo, es algo pues sin contexto, son hechos, son hechos que podrían llegar a ser medibles, no necesaria físicamente, porque uno puede llegar a medir la, por ejemplo, la participación en algún evento social en Internet, como lo que pasó mm, hoy con el envío que todos estuvieron viendo e interesados. Entonces, sí, o sea, uno puede llegar a medir eso en datos, o sea, convertirlos en datos, pero pues sin dar un contexto no nos va a ser información. Luego tenemos un apartado pequeñito, pequeñito. Más adelante vamos a andar de qué se trata, pero
acá pues a manera de concepto, el análisis de datos. El análisis de datos es cuando ya uno pues ha limpiado la información, la ha transformado, le ha dado su contexto, los datos ya se convierten, o sea, los datos ya tienen como un horizonte y tú puedes llegar a examinar y a preconcluir cosas o a concluir cosas con esa información. Aquí pues hay que tener un poquito de cuidado porque pues, pues la información como tal puede llegarte a dar falsos positivos que no necesariamente sean conclusiones veraces. Entonces, el análisis de datos está por parte y parte. O sea, uno como científico de datos puede llegar a concluir ciertos aspectos por la experiencia, por diversas cuestiones, por conclusiones que has visto en algún paper y estás haciendo un ensayo científico, puedes llegar a concluir algo. Pero al final, crear un modelo, aplicarlo y ver qué tan veraz es lo que nos da el análisis final de los datos, con apoyos de pues, herramientas estadísticas, con apoyos de modelos matemáticos. Ahí como lo importante en el análisis de datos. Eh, Siguiente, pues acá un poquito respondiendo a quién fue el que me dijo lo de grandes volúmenes de información. Jorge. Sí, nosotros podemos partir de Big Data, pues creo que todos conocen Big Data, alguna vez lo han escuchado en un momento, hace como 5 años creo, fue como un boom, como que todo el mundo hablaba de Big Data, aún se habla de Big Data. Eh, Big Data lo que tiene es que son muchos datos, es extremadamente grande, o sea, es un volumen muy grande de datos. Pero lo mismo, son datos, no es información. Entonces, requiere mucho recurso de almacenamiento, requiere mucho recurso de procesamiento y requiere mucho recurso de análisis, no solamente por la máquina, sino por las personas que van a investigar, a descubrir patrones, a descubrir cosas. Entonces, mucho de lo que se utiliza en Big Data, que es lo que más mencionado, pues en estos últimos años se ha dado, es en el área de mercadeo y de publicidad. Entonces, te roban toda la información, por ejemplo, de tu Facebook y de ahí que pueden concluir. Entonces, pueden concluir sitios que has visitado, gustos particulares en música, gustos particulares en comida. Pueden concluir eso, pero al final de cuentas, hay personas que solo entran a tu perfil, ven tus gustos, tus preferencias y saben sin capturar toda la información. Lo concluyen viendo tus estados, lo concluyen viendo tus fotos. Entonces, para qué jalar toda la información si realmente voy a usar un pequeño sector? Entonces, Big Data tiene sus pros y sus contras. Eh, no digo que sea una tecnología obsoleta ni nada, ni mucho menos, pero es algo más de cómo estoy utilizando ese recurso y por qué necesito tantos datos para tener resultados que con menos información podría haber tenido o había podido obtener. Entonces, y ahí el asunto. Entonces, ¿cómo podrías llegar a ese objetivo? Entonces, Big Data tiene ese disclaimer. Y siguiente. Bueno, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, me pueden escribir, tranquilos, yo les voy respondiendo. Listo. Siguiente. Aquí los dos grandes de la IA. Entonces, creo que la IA es lo que está marcando la tendencia ahora. Entonces, ¿qué han escuchado de IA? ¿Qué saben qué es la IA? La IA como disciplina.
Ok, si quieren hablar, pues levantan la manito y aquí el compañero de sesión, si quiere, les habilitamos el micrófono. Sí, sí, claro, por favor, para que puedan levantar la mano y así mismo uno a uno se les habilitará. Ok, vale. Eh, pues la IA como campo es una disciplina, o bueno, ya es ya está doctorado en IA, entonces es un tema de profundización que se ocupa en crear programas, literalmente son programas, eh, que se ejecutan o que cumplen funciones que realiza la mente humana, como responder, que es lo más común de ChatGPT, o hacer diseños, eh, y que aprende, que tiene la capacidad de aprender y de llegar a cierto razonamiento lógico. No es completo, no es perfecto, y acá les voy a dejar una pequeña tarea. Em, no es completo, pero pues, los resultados que estamos viendo hoy en día son realmente sorprendentes. O sea, se ha llegado a hacer muchas cosas. Bueno, dentro de ella está el Machine Learning, que pues es ese proceso de que la máquina aprenda. ¿Aprenda a partir de qué? Aquí dice datos, sí, pero pues ya son los datos ordenados, entonces ya comprenden más un desarrollo hacia la información. Entonces es más bien las máquinas aprenden de la información, de esos datos ya organizados, ya limpios, va por ese ladito. Eh, ¿Qué podemos hacer con Machine Learning? Pues tenemos descubrimientos de patrones, podemos ver conjuntos de datos, separarlos. eh, Estos datos pueden ser números, textos, imágenes, datos estadísticos. Hay personas que utilizan la IA para subir su información, o sea, datos estilo PDF o documentos, documentos estilo de PDF, estilo Docs, estilo tablas de Excel, y ellos se los procesan y les devuelven información dentro del mismo documento. Entonces, descubren patrones, crean recetas, crean dietas. O sea, es muy transversal a eso. Él mismo va aprendiendo sobre la marcha. Eh, Dentro de ella, pues está el más interesante, que es el Deep Learning, que pues es una rama de esta. Esta ya utiliza redes neuronales artificiales y se contempla como múltiples capas. Entonces, por sí sola una neurona puede lograr hacer clasificaciones sencillas, pero para lograr hacer cosas realmente relevantes, pues hay que crear capas de redes neuronales para analizar la información y que el modelo pueda aprender de esta información de entrada. Acá, pues, para la información es evidente que necesitamos una información de entrada, necesitamos, sí, un dato de entrada y un dato de salida. En el caso del Deep Learning, pues como son redes neuronales, eh, sí, sí hay personas que usan la IA como motor de búsqueda. Sí buscan sus soluciones ahí, buscan la información que requieren del día a día, como un pequeño Google, pues como un gigante Google. Sí, buscan su información de día a día y les aclara. También en temas jurídicos, se ha visto que se aplica la IA. Hay un tema ético sobre qué tanto la IA puede llegar a incurrir en la justicia. Me permiten un segundo, les quiero mostrar un videito sobre
sobre estas redes neuronales. Deme un segundo. Tucu, compartir, dejar de compartir, compartir. Y está. Creo que me avisan si se ve. Creo que ya se ve. Listo. Entonces, esto fue una animación que hicieron para tratar de explicar ese apartado de Deep Learning. Pues en el Deep Learning tienes unos datos de entrada, unos datos de salida, pero el centro, el core del asunto, que son las redes neuronales, no se, o sea, es como una caja negra. Tú sabes que entra algo y sale algo, pero comprender, crear un modelo a partir de esas redes, modelo matemático que explique eso, es complicado, llegando a lo imposible en algunos casos. Entonces voy a darle play para que vean el videito, es cortico. Entonces ahí en la parte derecha dibuja el símbolo y se puede ver. Acá es un modelo que interpreta una entrada de valor y la muestra con su valor numérico. Estos son procesamientos para imágenes de clasificación. Este es igual el de los números. Tenemos unos valores de entrada y podríamos llegar a interpretar la salida. El valor de entrada es que lo hagas con el mouse o con el dedito o que fuera una escritura a mano alzada. Esa es la entrada. Entonces, sí, ese es el deep learning. Perdón. Sí, me equivoco esto. Ya. Uy, no se mueve. Ya. Ush. Ok, listo. Ahora, acá tenemos tres conceptos también. Análisis predictivo, técnicamente es un modelo, técnicamente son modelos estadísticos. Lo coloqué acá, digamos, como muy relacionado al software, porque ahora lo haces el software. Los modelos estadísticos los aplican las máquinas. Es mucho de usarlos, estos modelos. Entonces, se basan en los datos que nosotros les damos. Es como un modelo histórico, técnicamente, puede ser de un solo suceso, pero es como tomar esos datos, convertirlos en información y usar modelos y pues técnicas de estadística para predecir esos eventos futuros. Eso es lo que se trata de hacer con el análisis predictivo. Acá pues tengo el disclaimer de programación, porque ahora, antes, pues la ciencia de datos se basaba en tener archivos que corrían un modelo o una serie de modelos y me daban unos resultados. Esos resultados pueden ser un archivo de Excel, puede ser una imagen, eh, sí, cualquier cosa. Pueden ser solo datos en consola, datos en texto. Eh, es lo que normalmente se hace cuando uno está comenzando, es lo que normalmente se hace al principio de esto, pero pues ahora las empresas están utilizando ciencia de datos. Las instituciones gubernamentales están utilizando ciencia de datos, entonces ha crecido sustancialmente. Entonces, pues digamos, si tenemos programación acá y desarrollo de software, la ciencia de datos ya está rozando ya el desarrollo de software, ya no, pues para comenzar, sí puede ser un programador, alguien que utilice scripts, alguien que pueda llegar a crear un modelo usando herramientas y librerías. Esto, esto es posible para comenzar, para aprender.
Pero ya en el ámbito profesional estamos rozando el desarrollo de software. El desarrollo de software, pues ya no es solo crear el script, ya necesitas planificar todo, toda una aplicación. También tienes que diseñar esa aplicación, crear modelos de bases de datos, cómo consultar esos bases de datos, eh, APIs, crear APIs para consultar las bases de datos. Tienes que planificar el mantenimiento de estos software, eh, y tienes que aplicarlo, porque pues no es solamente tenerlos y ver un resultado plano, sino que al final pues es un resultado, una aplicación que te muestre la información o que puedas llegar a visualizar los datos en algún aspecto o unas líneas de tendencia y poder tratar de predecir, por ejemplo, la compra de una acción o la caída de unas otras, el movimiento de las divisas. Es algo que pues se está utilizando actualmente y es bastante importante, pues tocar ya el desarrollo de software, o sea, no solo quedarse como en los scripts y quedarse corriendo los modelos, sino que pues crear algo más robusto, algo que sea realmente relevante para el proyecto, que dure, que perdure, que sea flexible. Acá tenemos la visualización de los datos. Pues este es un campo, acá aunque lo nombra como campo de inteligencia artificial, eh, siento que es un campo que es un poquito más humano, porque una cosa es ver una línea de tendencia en el tiempo para ver el movimiento, por ejemplo, del peso colombiano, que verlo en barras, que verlo en barras. Se siente, pues no se ve tan claro la tendencia. Tocaría pues hacer los punticos y llevarlo así, o ver el cambio del dólar en una gráfica circular. Entonces, pues verla con términos porcentuales de crecimiento y decrecimiento. No, la información no es tan clara. Entonces, el cómo ver estos datos también parte de la persona, del científico de datos. Hay que tener un poquito de criterio de cómo mostrar la información, también cómo se crean los reportes. Entonces, pues para esto hay herramientas chéveres que vamos a hablar mañana. eh, pero pues es el tema. Mañana lo andaremos un poquito. Entonces, uy, acá me quedo correcto. Vamos a hablar de estos conceptos claves. Comenzamos con la recopilación de los datos. Esto es un tema bastante interesante porque ¿cómo recopilar los datos? ¿Cómo guardar los datos? Este es nuestro punto de partida para todo proceso. ¿De dónde sacamos estos datos? ¿Cómo los colocamos? No es lo mismo un valor integer, pues un valor entero, que un tipo float. No es lo mismo un tipo texto eh, que pues un tipo string sencillito de 64 caracteres o base 64. Entonces, ¿cómo recopilar los datos? ¿Cómo hallar esa información? Pues lo más común es haciendo encuestas. Es como el punto de partida de todos los procesos. Es cuando uno cuando uno estudia estadística, es como lo más sencillo, como hacer una encuesta, preguntar, tener un pool de preguntas, de si no, de un número, de rangos, por ejemplo. Entonces, partir de ello es importante. ¿Cómo recopilar la información? Existen otros métodos, digamos, en el campo de la electrónica. Es muy común usar sensores. Es muy común usar sensores para todo. Entonces, sensores para temperaturas, sensores para niveles de ruido, sensores para los niveles de lluvia en ciertas zonas,
Para todo, pues tratamos de usar sensores y convertimos esas señales físicas en señales eléctricas. Entonces, ese proceso de conversión también hay un pequeño disclaimer que pues ahondaré acá. Eh, es, bueno, sí, voy a pasar de una vez acá. Esos datos, ¿qué pureza tienen? Esos datos, ¿qué ruido tienen? Esos datos tienen los valores bien, los rangos en los que estoy trabajando, todos mis valores están dentro de estos rangos o hay unos que se me fueron muy lejos. Entonces aquí viene el segundo tema y es la limpieza de los datos. Mucho en ciencia de datos es de limpiar datos. Mucho de este trabajo es buscar la manera de organizar los datos, de darles un contexto, de darles un sentido, de buscar duplicados, por ejemplo, de buscar señales con ruido. Es lo importante en esta etapa y pues es muy importante en la ciencia de datos. ¿Qué tan puros son esos datos? ¿Qué tan bien están esos datos? Porque los datos al final se me van a convertir en información y si desde la entrada, desde mi valor de ingreso, eh, la información ya no es tan información si no se convierte en ruido, sino que se convierte en datos erróneos, pues ya el modelo no nos sirve. Entonces, este apartado es importante saber sobre la limpieza de datos. Pues hay técnicas para eso, herramientas que nos ayudan a trabajar esto. Entonces, eh, pues es importante tenerlo en cuenta. Es un concepto clave. Acá, la flexibilidad. Pues acá depende de qué, de su campo. Entonces, eh, nosotros podemos afirmar, digamos, en la ingeniería, que datos inferiores al 90%, pues de valor, de calidad, con ese error del 10%, por ejemplo, son datos que son considerablemente erróneos. Pero, por ejemplo, en otros medios, en otros contextos, ese 90% es muy relevante, de hecho, valores mucho inferiores. Por ejemplo, mm, el presidente de Burkina Faso comenzó con una aceptación del 90% y ahora va en una aprobación del 30%. Es muy relevante, pues en este caso el valor de 70% de desaprobación ya nos da un indicio. 70% es muy alto en este contexto. 70% importa qué ha pasado, qué ha sucedido, por qué ese gran cambio. Entonces, tener esa flexibilidad pues en los datos y en los resultados aplica dependiendo del medio. Entonces, también depende de las ventas, porque, por ejemplo, hay ventas numerosas en un puesto de comida rápida. Podríamos inferir que tiene un gran volumen de clientes. Pero, por ejemplo, en tiendas sí, en tiendas de lujo, los clientes no son tantos, pero podrían llegar a superar con creces el valor de las ventas de un local o de un negocio que tenga mucho flujo de personas. Entonces, he ahí la flexibilidad. No significa que tenga mayor cantidad de datos y de personas pueda llegar a tener un mejor modelo y no significa que si tengo muy poquitos no pueda llegar a tener un modelo. Entonces, eh, tenemos pues la calidad de los datos también influye pues en el tema de la limpieza, pero necesitamos esa flexibilidad, necesitamos ese supuesto, depende del área. Eh, lo último en este apartado son los limitantes. Acá, ¿cuáles son los limitantes más comunes? El de procesamiento. Muchas veces los modelos se quedan cortos por procesamiento. Muchas veces
las cosas no funcionan y uno cree que el error está en uno o está en el modelo, pero pues no necesariamente. Entonces voy a dar un pequeño ejemplo. Una máquina de hace 10 años, en este momento no puede ni, o bueno, con ciertas eh, acomodaciones, pero correr muchas ventanas de Google Chrome eh, no lo podré hacer realmente bien. En cambio, una máquina moderna, sí, digamos que ya el avance en los procesadores, en la nueva generación de memorias RAM, eh, nos puede ayudar a mejorar esas aplicaciones. Entonces, no es lo mismo correr un modelo en una laptop de hace 10 años que correr una laptop de ahora. No es lo mismo correr un modelo en una laptop de ahora que en un equipo desktop, o sea, de escritorio, un PC que llaman normalmente, que es un poquito más robusto, puede llegar a tener consumos de energía de más de 750 vatios, exige más. em, que correrlo en esa laptop, o sea, que comparativamente en los dos no es lo mismo correr eso en máquinas locales que tener un servidor que puede tener muchos más núcleos de procesamiento, podría tener cantidades muy grandes de RAM, podría tener ya mayor cantidad de almacenamiento y hasta recursos de respaldo. No solamente tienes el almacenamiento en un disco duro, sino que tienes un equipo de discos duros acá para almacenar la información. Aquí voy a meter una pequeña publicidad. Pues, como sabrán, nosotros en el doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital contamos con el Centro de Cómputo de Alto Desempeño, pues, de la Universidad Distrital. Está administrado por el doctorado en Ingeniería. Se llama CECAD. No sé si lo conocen, no sé si han hablado o han escuchado hablar de él. Los leo. Ok, no, no. Eh, ok. El Centro de Cómputo de Alto Desempeño de la Universidad Distrital está en el edificio Sabio Caldas, en la Facultad de Ingeniería. Contamos con diversos equipos con muchos núcleos, mucha RAM y pues almacenamiento. Contamos con la capacidad de préstamo de equipos de máquinas virtuales para proyectos, para este tipo de proyectos. También están los proyectos de HPC, hay proyectos de grado, hay estudiantes del doctorado que han usado los recursos de CECAD para desarrollar sus tesis de doctorado, sus proyectos de doctorado. Tenemos máquinas con graficadoras, no las no las de juego, sino especializadas para este tipo de desarrollos de procesamiento y procesamiento de imágenes. Entonces, el CECAD está abierto como para todos. Dependemos eh, de que depende. Ok. Ya te respondo, Vladimir. Tenemos varios equipos y está abierto para toda la comunidad, no solo de la Universidad Distrital, sino de otras entidades. Lo único es tener un convenio con la universidad y pues que la universidad también participe en el proyecto, especialmente el CECAD. No pedimos ningún apoyo económico. Lo único que solicitamos es que nos den un poquito de crédito de los documentos que sale, que usaron el recurso, y que nos puedan compartir un pequeño video comentándonos pues su desarrollo, el uso del CECAD, los pros, los contras, todo. En la página del doctorado en ingeniería
Pues les voy a mostrar un segundito. Regáleme un segundo. Eh, Qué pena con ustedes. A ver, entro en la página del doctorado. Doctorado. Compartir. Listo. Esta es la página del doctorado en ingeniería. Aquí en el apartado de doctorado, en solicitudes, tenemos las solicitudes SECAT. Acá pueden venir. eh, es importante tener claridad un poquito sobre lo que se requiere. A veces por recursos piden mucho y pues no es tan necesario. Entonces, igual, está también a disponibilidad de las personas. Se les da prioridad a los proyectos grandes y pues ahí mismo se va desarrollando los demás procesos. Acá está el formulario para que puedan ingresar, mirarlo. Si necesitan una máquina, también pues contamos con el tema del sistema operativo. Usamos Linux normalmente en los servidores, pero pues si nos requieren máquinas Windows, pues podemos apoyarlos con máquinas Windows 11 en este momento. Entonces, pues ahí tienen esa información para que para que la chequen, por si quieren desarrollar un proyecto, por si quieren eh, comenzar a trabajar, por ejemplo, en su proyecto personal de ciencia de datos. Les comparto. Eh, ¿Qué se puede llegar a hacer en el SECAT? Pues depende. Hemos tenido desarrollo de software, pues desarrollo de análisis de datos de cantidades enteras de datos obtenidos de radares, por ejemplo. Pero también hemos tenido el desarrollo de proyectos que son netamente software aplicado. Entonces nosotros proveemos el hosting, proveemos la capacidad de publicación del proyecto. También podemos almacenar el proyecto por si quiere gestionar algunas versiones. Eh, a partir de Sensórica es lo que más hemos visto, que toman grandes volúmenes de datos, los almacenan en el SECAD. Entonces, estamos hablando de 20, 40 teras y utilizan toda esa data y el recurso de capacidades de muchos núcleos y varias gigas de RAM para desarrollar modelos, para analizar estos datos y convertirlos en información relevante. Las únicas limitaciones que tiene en este momento es la capacidad. Pues hay varios proyectos que están, hay personas de la sede de biología, por ejemplo, que ellos constantemente están usando desarrollos en partículas, entonces ellos siempre están actualizando su renovación del uso del SECAD. Pero pues su merced es estudiante del doctorado, su merced tiene prioridad, entonces si quiere puede hacer una petición a la página que le acabo de compartir y solicitar. Si su proyecto requiere eh, cosas muy específicas, se puede hablar con la persona que administra el SECAD y él con gusto lo ayudará. Entonces puede acercarse al doctorado. Bueno, siguiendo con el tema, tenemos pues este apartado de limitantes. Entonces, pues limitante para las personas que no están en este curso. Ahora ustedes tienen la capacidad y la opción de usar el SECAD. Eh, Se volvió a bloquear. Rayos. Eh, bueno, acá tenemos una diferencia entre, entre lo que es inteligencia de negocios y ciencia de datos. Acá es un poquito.
importante aclarar esto. ¿Por qué? Porque la inteligencia de negocios eh, parte de, pues sí, datos antiguos, como todo, de datos, pero el tipo de análisis es diferente. Entonces, el análisis en la ciencia de negocios, en la inteligencia de negocios, perdón, es qué pasó, qué sucedió, qué podría pasar. Es algo muy descriptivo, ¿sí? ¿Cuándo pasó? ¿Quiénes son los autores de ellos? ¿O por qué sucedió esto? En cambio, en la ciencia de datos, usando igual los datos del pasado, pero entonces ya buscamos algo más predictivo, algo que nos determine qué va a pasar o algo que nos determine qué acciones tomar. Entonces, por eso viene el lado prescriptivo. Eh, Acá pues hay una pequeña tabla con el enfoque real de cada uno. El enfoque es prescriptivo y descriptivo para la inteligencia de negocios. Para la ciencia de datos es predictivo, prescriptivo. ¿En qué tiempo se enfocan? A pesar de que la información está en el pasado, o sea, pues son datos históricos, son datos que vienen, eh, la inteligencia de negocios se enfoca en el pasado, o sea, se enfoca en responder esas cuestiones en el pasado, o sea, todas las preguntas son las hacen en el pasado, quién, cuándo, dónde. En cambio, eh, la ciencia de datos se enfoca es en el futuro. ¿Qué deberíamos hacer? Eh, pues el por qué sucedió, pero cuál es el camino a tomar. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda esto? ¿Cuál es el enfoque si me voy por este camino? He ahí la diferencia. Eh, las herramientas, acá también hay un pequeño disclaimer. A pesar de que eh, ciencias de datos utilice dashboard y reportes también, este es el fuerte, el business, la inteligencia de negocios. eh, el fuerte de ellos son estas herramientas, el dashboard, los reportes, generar gráficos, generar eh, todos los sucesos y mostrarlos, tener un histórico, tener un avance, ¿sí? Ese es el poder de esos dashboard, el poder de esos reportes. Acá el poder en la ciencia de datos, la verdadera herramienta, pues evidentemente son los modelos estadísticos, es la programación, son los lenguajes de programación. Acá necesitamos eh, un enfoque, un uso también del lenguaje de programación. Hay diversos lenguajes de programación y la herramienta más poderosa que tenemos ahora es el Machine Learning. Entonces, hay un poquito la diferencia. El objetivo, obviamente, entender qué pasó, se enfoca en el pasado, entender por qué sucedieron las cosas. Y en el data science es predecir qué pasará, qué hacer y qué acciones se deberían tomar. Entonces, ahí está la pequeña diferencia entre ellos dos. Son muy relacionados, son muy parecidos. En los negocios ahora utilizan inteligencia de negocios eh, para partir de un punto, convertir esto en información y luego utilizando métodos de data science, eh, poder mirar qué acciones tomar, qué rutas tomar, cuál es la opción, cuál es el camino que, que obtendrá uno mejores resultados. Entonces, no están tan lejos uno del otro, pero pues hay que aclarar esa diferencia. ¿Qué les parece si nos tomamos 5 minuticos y para hablar ya del ciclo de vida, luego tomar café, tomar agua, ir al baño? Son las 8:00. Ush, eh,
A las 8:05 continuamos, ¿sí? ¿Les parece? Ok, ok, vale. 5 minuticos.
Listo. Volvemos. ¿Qué tal ese descanso? ¿Cómo les fue? ¿Si respiraron? ¿Qué pensaron? ¿Tienen dudas? ¿Reflexionaron? Ok. Entonces, seguimos. Eh, También nosotros vamos a tener una base para todo esto. Vamos a tener que seguir pues no un paso a paso, es más como una receta de qué deberíamos hacer, unas recomendaciones. Obviamente esto es un poquito más complejo, pueden llegar a tener métodos de automatización, pero es importante tener en claro qué es el ciclo de vida de un proyecto en ciencia de datos, de dónde podemos partir. Entonces, resumiéndolo un poquito, acá está una serie de 5 pasitos importantes que deberíamos tener en cuenta para esto. Primero, necesitamos definir el problema. Esto es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos ver un horizonte, necesitamos saber hacia dónde dirigirnos, necesitamos saber qué queremos desarrollar y qué queremos obtener. Entonces tenemos pues una serie de información que nos llega del mundo, del medio, de Internet y necesitamos convertirla pues en algo útil, en un descubrimiento, en un regalo para el mundo. Es importante tener en claro esto. Es importante ver cuál es el alcance también del problema, cuál es el alcance de la solución. A veces, muchas veces llegamos a ser un poquito idealistas con los proyectos personales que tenemos. También aterrizar eso un poquito es importante. Identificar también claramente qué se quiere resolver. O sea, no es solo tener los datos y quererlos convertir en algo, pero ¿para qué? ¿Qué logro con esto? Pues en algunos casos, pues para algunas personas es su título de maestro o pues de pregrado, de profesional o de doctor. O sea, su fin es lograr un título. Pero algunos de ustedes, si les llega a interesar esto como medio de vida, pues tienen que pensar muy bien qué objetivo obtener. Lo siguiente es recopilar esos datos. El cómo recopilarlos. Ya voy a andar un poquito más de eso, y pues ya hemos hablado un poquito más de eso, pero es importante que el siguiente paso es recopilar la información. Necesitamos siempre recopilar la información. Hay bases de datos públicas en Internet, hay otras que son de pago, hay otras que son de pago y no son legales, pero importante recopilar la información. Siguiente paso, limpiar la información. Este paso es supremamente importante porque es el paso previo al uso del modelo. Si no convertimos esos datos en información, el modelo va a trabajar, la máquina lo va a hacer con la información que tenga, pero ese uso del modelo se va a ver afectado por la limpieza, por la pureza de estos datos. Entonces, si no tenemos en claridad esto, es este apartado de la limpieza de datos, perdón, eh, podemos hacer que nuestro modelo fracase, generar frustraciones, generar miedos. eh, y pues no es de tener miedo a un campo en específico, pues hay personas que creen que es muy complicado y no, pues, por algo se inicia, por algo se aprende, por algo se estudia. Entonces, eso. Ya tenemos medios para poderlos hacer y acá no requiere tanto trabajo manual, pero es importante hacerlo. El uso del modelo, pues, es importante porque es lo que determina el, el proyecto en sí.
O sea, el modelo es el que me va a dar las conclusiones, los resultados y la toma de decisiones. Nuestro último paso es precisamente ese. ¿Qué conclusiones podemos llegar a obtener de los resultados? ¿Qué es relevante? ¿Qué podría ser falso? ¿Qué podría ser verdaderamente falso? ¿Qué podría ser falsamente positivo? Hay pues varios dilemas en los resultados de los modelos de ciencia de datos. ¿Y qué decisiones vamos a tomar? Porque, pues como recordarán, la ciencia de datos se enfoca en el futuro, en qué vamos a seguir, qué proyección tenemos o qué posible resultado vamos a obtener si sucede algo. Entonces vamos a ahondar en cada uno de estos un poquito a fondo. Eh, ah, Se me olvidaba decirles algo. Esto, ¿cómo se llama ciclo? Es importante tener en cuenta. Nosotros podemos pasar de la definición del problema, recuperar los datos, limpiar los datos, usar el modelo y concluir. ¿Qué podemos llegar a concluir? Que el problema, desde la definición del problema no estábamos tan claros, que no era el objetivo y logramos obtener otra cosa. Tendríamos que volver otra vez a la definición del problema, volver a recopilar los datos con base en esta nueva definición del problema, volver a limpiar los datos, a veces no necesariamente recopilarlos, sino solo limpiarlos para las nuevas conclusiones y usar nuevamente el modelo o utilizar otro modelo. Entonces, como ciclo, podemos partir de acá y volver al inicio, pero tenemos que volver a seguir cada uno de estos pasos. Es importante volver a seguir los pasos. Lo mismo, podemos volver a recopilar la información. Tenemos que seguir a limpiar los datos otra vez y al uso del modelo. Volvemos a limpiar los datos, que es lo más común, y usamos otra vez el modelo. Podemos concluir. El uso del modelo, en este caso, volver solo al uso del modelo con los datos que ya tenemos, nos implica, es más un cambio del modelo. No necesariamente usar el mismo hasta que funcione, sino más bien usar otros métodos o ver otra perspectiva de este modelo, dónde enfocarlo para poder obtener otro tipo de resultados. Es más eso al volver al uso del modelo. Entonces, partimos de la definición del problema. Sí, es muy importante comprender el problema. Sí, necesitamos entender de qué estamos tratando de hablar, de qué estamos tratando de estudiar. Aquí es donde más se aplica pues, de esa trinidad de la ciencia de datos, tener ese campo interdisciplinario. O sea, es muy importante que ustedes sepan que van a trabajar en su modelo, sepan que van a trabajar en su área o en un área que conocen bien, sepan qué posibles resultados podrían tener. Entonces, todo eso es entender el problema. Este apartado de acá de reuniones está enfocado un poquito más a la ciencia de datos como carrera, como uso de trabajo, de medio de vida, de recurso. ¿Qué implica? Em, pues ahora, en esta era, es fácil reunirse, pero no es tan común desarrollar plática. Entonces, ustedes, como futuros científicos de datos, van a ser él y van a tener que reunirse con los clientes. Van a tener que saber qué es lo que el cliente quiere. También tienen que decir cuáles son los limitantes de los proyectos. También tienen que decir cuáles son los posibles, las posibles limitaciones, cuál es la flexibilidad de este proyecto. Entonces, comunicarse es muy importante antes de entrar a eso. Los clientes, normalmente las personas tienen un ideal o una forma de ver las cosas y es que siempre uno se imaginan cosas que les hagan todo con un solo botón. Normalmente no es tan así. Entonces, desglosar la información, desglosar el proyecto,
darles una idea de cuál sería el enfoque, cuál sería la ruta. Em, Regálenme un segundito. Ya. ¿Cuál sería la ruta a seguir? ¿Sí? Ustedes tienen que definir eso desde el principio, por eso es importante reunirse con los clientes. Otra cosa es su equipo de trabajo. Como la ciencia de datos es interdisciplinaria, y ahí lo maravilloso de esta área, vas a tener, ay, se me cayó el lápiz. Vas a tener, mm, por ejemplo, un físico que te va a ayudar a comprender lo que estás leyendo, la data convertida en información. Vas a tener alguien, por ejemplo, de mercadeo, que te va a ayudar, y de mercadeo y publicidad, que te va a ayudar a enfocar tu producto en ciertos nichos, en ciertas áreas, en ciertos sectores. Vas a tener, por ejemplo, alguien de finanzas que te va a ayudar a proyectar posibles movimientos en acciones. Esa reunión de equipo, no solo es porque cada uno se enfoca en su área, sino por la cantidad de perspectivas e ideas que te podrían llegar. Entonces, no es lo mismo como ve el mundo a alguien que diseña todo el tiempo, que ve marcas todo el tiempo, que ve también lo social, el neuromarketing, ahora es muy usado, que ve lo social en cómo compras, cómo vendes, cómo interactúas con el medio. Es importante también entender cómo funciona el mundo financiero, cómo funciona la economía, qué decisiones podrían llegar a afectar eh, X o Y proyecto. Es importante. Entonces, reunirse es muy importante con el equipo de trabajo, con los clientes y consigo mismo. Pensar, pues no es sobrepensar, pero pensar sobre sus propias ideas y ponerlas a discusión es importante. Para uno puede llegar a ser claro, pero para otras personas no. Luego, venimos a recopilar los datos. Ya habíamos hablado de esto. Eh, sí, hay muchas fuentes de recopilación de datos, sí. Hay fuentes netamente observacionales. eh, Hay gente que solo toma datos de patrones de comportamiento y los anota en un cuadernito y de ahí saca su información. Otros hacen encuestas, muestras, toman una cantidad X de personas, de ahí desarrollan una encuesta y una proyección. Tenemos, pues, en mi campo lo más sencillo son medios tecnológicos. Entonces, en la parte de sensores tenemos IoT, tenemos sensores de medición, tenemos sensores de visión, eh, como por ejemplo los de resonancia magnética, tenemos radares, o sea, tenemos un montón de herramientas que nos pueden ayudar a leer el mundo, o sea, a obtener esos datos crudos del mundo y convertirlos en información luego, luego. Es cómo obtenemos esa información. En el área, por ejemplo, de Internet, de lo web, tenemos algo que se llama scrapping. ¿Han escuchado de scrapping? ¿Conocen qué es scrapping? No. Ok, ok. Sí, no necesariamente de manera así, pero sí, 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 es eso. En Internet, sí. Sí, el scrapping pues no solamente se enfoca en el web. El scrapping trata de obtener información de sitios web, de redes sociales, de em, aplicaciones focalizadas. Son datos de rastreo, por ejemplo, de mapas, de aplicaciones de mapas, o aplicaciones que usan mapas, por ejemplo, Uber, por ejemplo, Didi, esas aplicaciones usan mapas. La de Transmilenio también usa mapas. Eh,
También puede ser un scrapping para programas, o sea, programas instalados en máquina, aplicaciones corriendo sobre Windows de manera local o en nube, o sea, software, literal. Se basa en utilizar herramientas, pues muchas se utilizan. Yo normalmente uso Python, pero pues sé que hay otros lenguajes que utilizan esto para obtener información. Entonces, en algún momento necesitas información, qué sé yo, de la página de la registraduría. Entonces, en algún punto puedes llegar a automatizar un proceso de tener N documentos de identidad y poner uno a uno a buscar y a sacar la información que requiero. Por ejemplo, pues acá algunos de ustedes tendrán CVLAC, la hoja de vida de como investigador colombiano. Eh, Esa información, si ustedes pues normalmente se deja pública, si ustedes la tienen pública, porque ahí muestran sus logros académicos como artículos desarrollados, capítulos de libros, patentes, software desarrollado, toda esa información. También tesis dirigidas para los que son docentes, tesis realizadas para, pues, en su proceso de formación. Toda esa información puede llegar en un momento, eh, tenerla en un script de Python y descargar esa información, colocarla, ordenarla en Excel, por ejemplo, en un punto CSV, o ordenarla o obtener solo ciertas cosas. Quiero solo mis artículos y tener esa información. Puede ser que no necesite solo tu información, sino más información, o sea, de más personas. Entonces, esa es una forma de obtener información. Es información cruda, no nos dice nada, por ejemplo, pero de ese proceso, por ejemplo, de artículos, tienes el título, con el título vas a una página, buscar el DOI y sacas el DOI de esa información y lo puedes publicar en un sitio web, por ejemplo. Entonces, es un método para obtener información también. Hay diversos métodos, hay más métodos para obtener información, pero es importante utilizarlos. O sea, hay personas que se quedan un poquito rezagadas con el tema de cómo obtengo esta información. Ya hay herramientas que te ayudan a obtener esa información. Luego está lo de almacenar la información. Necesitamos una forma de almacenar esta información. Necesitamos características de bueno, de estos datos para convertirlos en información también, porque obtenemos todos estos datos, pero ¿cómo los ordenamos? ¿Cómo trabajamos? Existen gestores de bases de datos. Mañana vamos a hablar sobre ellos, los mencionaré, pero pues también hay otros métodos un poquito más comunes, que son, por ejemplo, las tablas de Excel, tablas de Access. Eh, Hay personas que utilizan textos planos como información, textos planos, que no es lo correcto, obviamente no es lo correcto. Lo mejor es utilizar bases de datos y aplicar pues el lenguaje para poder consultarlos, ordenarlos y verificar la información. Pero pues como ejercicio, acá en los ejemplos que voy a dar, no voy a usar bases de datos, voy a usar documentos CSV, o documentos de Excel para que puedan interactuar con la información fácil, no tener que montar una base de datos, desplegarla y que puedan ustedes modificar también la información a su antojo y no se les haga tan complicado el asunto. Luego tenemos la limpieza de los datos. Otra vez la limpieza de los datos, sí. La limpieza de los datos es importante. Eliminar duplicados. ¿Qué se haría con valores faltantes, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre hacer si me hacen falta valores? Tengo información, pero me hace falta información en ciertos días, por ejemplo, si estoy tomando información diaria, o en ciertos momentos del día, si estoy tomando por rangos de horas. ¿Qué se les ocurre que harían ustedes
manejar esa información faltante. Aplicar estadística, es ético, se puede promediar, sí, se puede promediar, puede llegar a promediar en algunos casos, claro. Con lo que ya tengo usar un modelo para predecir los datos, no sé, pero sirve. Pero si necesitas el modelo precisamente para predecir esos datos y hacer una toma otra vez de los datos, sí, tener más cuidado otra vez, volver al paso de recopilar la información está bien. Sí, sí, hay personas que pueden llegar a ver tendencias en los datos que ordenados de alguna u otra manera, sin terminar la limpieza. Ven que, por ejemplo, los datos tienen una forma lineal. Entonces podrías llegar a hacer, por ejemplo, una regresión lineal, sencillo, y tratar de cuadrar ese dato. Ese dato. Sí, 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 muy bien, muy bien. Sí, tomar otra vez los datos está muy bien. Sí, eso es lo que uno podría hacer. También podría llegar a ser importante normalizar. Entonces, digamos, si es interpolación, sí, señor. Sí, también se podría hacer una interpolación para manejar esa falta de dato. Sí, se puede llegar se necesita normalizar, perdón, la información. Digamos, ustedes están trabajando en un banco y el banco trabaja en millones de pesos. Entonces, digamos, 2 millones de pesos, es un 2, 6 ceros. Si normalizas a que la unidad sea 1 millón, y sabes que los datos no van a superar, o sea, no van a bajar a solo miles de pesos, sino que se manejan normalmente en los millones, se podría llegar a normalizar el valor de 1 millón. Entonces se normaliza el dato a 1 millón. Entonces, uno es 1 millón, dos son 2 millones, 10 son 10 millones, 1.000 sería pues 1.000 millones. Así, esa es otra forma de limpiar los datos. No solo queda el hecho de organizarlos y ya. Algunas veces necesitas transformar los datos. Por ejemplo, estás tomando valores de temperatura. Si tomaras valores de temperatura en el cuerpo humano, el decimal es demasiado importante. El decimal a veces por punto uno ya puedes decir que tienes fiebre y ya es un causal de que, oiga, algo le está pasando a mi cuerpo. Pero en otros casos no es tan importante. Por ejemplo, el mantener la temperatura para calentar aceite en una cocina. Entonces, esa temperatura con esas pequeñas variaciones, pues no es tan relevante a la final, no nos indica, si subo 0,1 grado se me va a quemar la papa. No, o sea, necesitamos es como que normalizarlos y dejarlos, por ejemplo, en términos enteros. Entonces, 100 grados, 120 grados, 110 grados, no es tan importante el decimal en este aspecto. Investigación de los datos, acá es un tema un poquito exploratorio, eh, un poquito de curiosidad. Y es ese análisis previo que pues en este punto los datos ya están siendo información y es, ¿qué me están diciendo esos datos? ¿Puedo identificar algún patrón? ¿Tengo alguna relación? ¿Veo alguna periodicidad? Sí, los datos normalizados, como que los datos normalizados no me están funcionando tan bien, como que no veo tan clara la información, necesito más contexto. Y ahí es esa investigación sobre los datos. O sea, pues ya es información como tal, pero es esa investigación sobre qué nos dice los datos, qué es esa información, qué nos dice. Acá usamos
Llegamos al uso del modelo. Es importante para nosotros, en un principio, tener un modelo viable. Entonces, acá podemos tener dos caminos. Nosotros podríamos llegar a desarrollar un modelo desde cero, from scratch. Eh, Podemos hacer todo, absolutamente todo, desde el uso y creación del método matemático y estadístico hasta la creación de nuestras propias librerías. Creación de librerías. No es lo más eficiente en el desarrollo, pues, de un modelo para este uso. Lo que normalmente usamos es un modelo mínimo viable. También en algunos proyectos de software les suelen llamar MVP. Entonces, es el valuable project, de proyecto, ¿sí? No de modelo, sino de proyecto, de proyecto, así. Eh, ¿Qué es lo que solemos hacer? Sí, nosotros solemos hacer, utilizar modelos que las personas ya han probado, modelos que personas que se dedican a esto día a día ya han verificado, saben cómo usarlos, saben cuáles son los limitantes. Y aquí un pequeño disclaimer, pues para los que no son desarrolladores, para que los que no les gusta el código, para las personas que hasta ahora están iniciando en esto, también de entender un poco lo que es la programación. Es muy importante leer la documentación, es muy importante también entender cómo funcionan las cosas, qué apartados me sirven para qué soluciones. Es importante tener en claro la documentación. Acá es muy importante en el desarrollo tener el mejor amigo y el mejor aliado que van a tener de aquí en adelante desde el uso del modelo es la documentación. Entonces, no le tengan miedo a la documentación. Sé que mucha documentación está en inglés. No le tengan miedo al inglés. Practiquen. Es importante tener la documentación como aliado. Eh, hay desarrollos, hay librerías, hay software en general que ya tienen canales como por ejemplo Discord, por ejemplo Twitter, por ejemplo esos medios ahora de WhatsApp, como esas comunidades de WhatsApp. Esos medios son de los desarrolladores, son del equipo de trabajo. Uno puede llegar a un momento donde la documentación no fue suficiente para mí. Puedes ir a esos modelos, a esos sitios, perdón, y preguntarles sobre, no me funciona mi modelo, no me funciona tal característica que estoy haciendo mal. Eh, Son muy abiertos, son muy propensos a ayudar. Es lo chévere, pues aparte de la comunidad del software libre. Sé que hay personas de personas, pero todos están muy prestos a ayudar. Entonces, eso es lo chévere. Acá, importante, selección del algoritmo. Eh, ¿Cómo queremos desarrollar el modelo? ¿Qué es lo que nos importa? No vamos a usar un modelo de clasificación para determinar una proyección en el tiempo de una divisa. ¿Por qué? Porque no necesitamos clasificar la divisa. Queremos ver en el futuro hacia dónde va a tender, si va a estar acá o acá, en este punto del tiempo. Eh, qué modelo me sirve para qué? ¿Sí? Entonces no vamos a usar herramientas que no son para determinar o para tratar de forzarla a funcionar en algo que no está especializada. Entonces, es importante entender que pues, hay algoritmos para cada situación. Eh, um, Ay, perdón, se me volvió a salir chistoso. Listo. Implementación del modelo. Se integra el modelo. ¿Qué tenemos de integración del modelo? ¿Dónde lo vamos a almacenar? ¿Qué recurso vamos a usar? ¿Sí? Ya habíamos hablado del recurso, por ejemplo, pues un servidor, una máquina local, una máquina personal.
Entonces, ¿dónde vamos a implementar ese modelo? ¿Qué tipo de lenguaje va a usar? ¿Qué tipo de sistemas operativos van a poder visualizar el modelo? ¿Qué tipo, si en el celular se puede consultar? Ese tipo de cosas tenemos que saber qué integrar en el futuro. Esto es muy enfocado al desarrollo de software, sí, lo sé, pero también es algo que pues para los que se van a dedicar en esto, que tienen que contemplar mucho, tienen que saber cuál es el medio y cuál es los objetivos. A veces, sí, las aplicaciones en el celular pueden llegar a ser más cómodas, pero llegan a ser más útiles. A veces por la pantalla tan pequeña, por la forma, no resulta tan cómoda para ver la información. Entonces, ¿dónde integrar el modelo? Es importante tenerlo en cuenta. Creaciones de APIs y dashboard. Esto va un poquito relacionado con el tema de conclusiones. Pero esto es pues al desarrollo. ¿Qué tipo de herramientas de dashboard voy a usar? ¿Qué tipo de elementos voy a mostrar? ¿Qué información sería relevante mostrar y cómo mostrar? La creación de APIs es cómo consultar la información, cómo accedo a esta información. O sea, ya tengo los datos, los pasé por mi caja negra, mi modelito, y mi modelito me dio una serie de resultados. No necesariamente uno, una serie de resultados. Entonces, el API se encarga de, yo necesito solo consultar esto, no tengo que traer todo este pool de información, sino que solo consulto esto y lo visualizo en mi máquina local con el software que quiero visualizar los datos o los que quiero tratar de utilizar otro modelo para entender esta información, por ejemplo. No necesariamente un modelo va a ser todo, sino que puedes aplicar varios modelos para desarrollar diversas funciones y diversas conclusiones. Puedes segmentar el modelo. Por último, tenemos monitoreo del modelo, es un poco más de lo mismo, de software. Estos ya son temas eso se llama ML Ops. Esto es de automatización y ver cómo el modelo está funcionando, que puede llegar a fallar. Y si por ejemplo, en una empresa, tenemos varias empresas, acá se cayó el modelo, y todos estaban apuntando allá, que alguna de ellas pueda llegar a subir ese modelo, a subir esa aplicación y el poder consultarla y pues ellos mismos poder consultarse. Entonces, ¿cómo monitorear el modelo? ¿Cómo ver que está fallando también? Acá les voy a dejar una tarea chiquita. En Deep Learning y pues en las inteligencias de ahora, de hoy en día, las usamos todos los días, consultamos con ellas todos los días. Ellos tienen un pequeño disclaimer de que tal IA, X IA, puede tener información, la información no puede ser correcta o puede contener errores. Es un pequeño disclaimer, o sea, uno tiene el chat acá, por ejemplo. Y acá están las respuestas, bla, 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 ya que uno consulta y acá uno envía. Acá, chiquitico, dice, por si no se han fijado. Chiquitico y con letra muy parecida al tono del fondo del chat. Es una pequeña advertencia que tienen. Pero esos son errores, digamos, que se contemplan en estos casos. Acá les voy a preguntar. No sé si saben, pero pues esta es la tarea. Quiero que investiguen, averigüen, miren, observen, visualicen en videos, eh, cosa de 10 minutos, 15 minutos. Eh, ¿Qué son las alucinaciones? ¿Qué es con ese? Las alucinaciones en IA.
No sé si han escuchado de ellas, puede que hayan escuchado de ellas. Hace poquito, hace como unos 3 meses, me parece, hubo mucha relevancia porque empezaron a alucinar varias inteligencias artificiales. Los datos empezaron a fallar y empezaron a alucinar las inteligencias, los modelos de inteligencia artificial. Entonces, investiguen, miren, chismoseen un videito de YouTube de 10 minutos, qué son las alucinaciones, por qué se generan, qué consecuencias tienen. De hecho, creo que hace como la semana pasada, creo que fue, la inteligencia de X, de lo que era Twitter, Grok, empezó a alucinar y empezó a, a ser afín a, a, la- a las ideas de ese famoso pintor austriaco. Entonces, sí, averigüen qué son las alucinaciones, por favor. La actualización de los datos, esto es importante, pues digamos que nosotros podemos tener un histórico desde el 70 hasta el 2025 y tener un modelo que funcione aquí. No, hagámoslo mejor. Creo que esto nos pasó a todos. Del 70 al 2019. Pero en el 2020 sucedió algo y el modelo cambió. Entonces es importante que cuando uno esté trabajando con esto, estos datos o estos movimientos exógenos, necesitamos actualizar esos datos, necesitamos hacer esos cambios y volver a parametrizar nuestros modelos. Entonces, sí, es necesario actualizar los datos. ¿Cómo lo hacemos? Con el mismo medio de la recopilación de los datos. Entonces, sí es importante mantener los datos actualizados. También tener recursos de backups de la información. A veces las cosas fallan, especialmente en los sistemas digitales. No tenemos una certeza del 100% de que un archivo se dañe o falle. Tener un respaldo es importante. Eh, Seguimos ahora sí en conclusiones. Em, es importante presentar los resultados, visualizarlos con los dashboards, visualizar las gráficas, pero, pero, también es importante comunicar esos hallazgos. Eso es un tema un poquito más social, un poquito más de, de lo que es lo humano. Algunos de ustedes puede que me hayan entendido todo, otros no tanto. Algunos van a salir con dudas, otros les va a parecer que la información es un poco obvia. Es mi forma de comunicarles esto. Eh, es mi manera de utilizar el lenguaje para tratar de introducirles en ustedes las ideas. Eh, pero, pues hay métodos, hay personas que entrenan mucho para manejar este tipo de situaciones y usar su conocimiento, pues no el conocimiento de lo que quieren presentar, sino su conocimiento en el habla, en la expresividad humana, para comunicar mucho mejor esta información. Entonces, es importante tener eso en cuenta, como que, ok, te muestro una gráfica, pero ¿qué me dice la gráfica? Al cliente, pues no le va a ser tan obvio esto, pero pues si tú dices, no, es que esto fue enero y esto fue marzo y tuvimos un crecimiento de esta manera. Pero oiga, en junio pasó algo y se debe a esto. ¿Cómo comunicar eso? Por ejemplo, si es información muy sensible, no es forma de comunicarlo como lo acabo de hacer, sino pues, con más tacto, con más énfasis en los resultados. La otra, pues la visualización y los informes, entonces, pues también saber qué gráficas usar para qué colores usar. A veces uno utiliza colores muy feos y no expresan.
realmente la función y pues chilla la información, se ve todo un poco saturado. Entonces también aplicaron, hay paletas de colores, se me olvidó. Hay paletas de colores que uno puede llegar a usar en sitios web y las utiliza y quedan las presentaciones bien. Y los informes, pues de lo que vi en el listado de los participantes, vi muchos ingenieros, entonces creo que estamos acostumbrados a hacer informes, pero pues eh, es importante también que en el medio de la ingeniería utilizamos una forma de hacer informes y que en el ámbito profesional y común no es tan cómodo y no es tan fácil de entender esos informes por la cantidad de información o por la forma en que se presenta la información. A veces menos es más y entonces algunos informes donde necesitas presentar información, necesitas una consistencia clara, una tabla donde muestre resultados y ya. Entonces, cómo presentar esos informes también es un tema muy importante para todo esto de presentación de resultados, visualización y el desarrollo de informes es para generar conclusiones, conclusiones válidas para todos, conclusiones válidas para el modelo y conclusiones reales que se puedan llegar a aplicar. Eh, y ya, eso es todo por hoy. ¿Qué les pareció? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todos llenaron la lista de asistencia? Manuel, ¿me puedes ayudar con el micrófono de... Sí, claro, ya puede abrirlo. Sí, sí, nosotros vamos a hablar en el día 3 si no estoy mal, sobre los modelos en sí. Sí, el día 3 sobre los modelos, sobre esta clasificación de los modelos, sobre cómo los podemos ver, cómo los podemos visualizar. Sí, o sea, sí, 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 vamos a hablar del tema. Hoy fue una pequeña introducción a todo lo que, pues, faltan cosas, pero a todo lo que implica la ciencia de datos. Eh, ¿Me puedes habilitar el micrófono, mano? Ya está habilitado. Solo es que lo habilita y también el compañero. Mm, ¿Será que Sí, sí? lo escucho. Es Camilo Hernández. Sí, una cosita Sí, acá. si Mm, lo puedes hablar. Vamos a hacer una cosa. Voy a habilitar el micrófono para todos. Ok. ¿Listo? Gracias tarde porque me apareció un mensaje. Sí, 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 sí. Eso fue un pequeño error. Se generaron dos reuniones. Entonces, habían dos reuniones asignadas. Entonces, para evitar que hubiera confusión en el ingreso de cuál reunión entrar, se canceló una. Pero fue por eso. Fue porque se generaron dos reuniones. Listo, Eh, creo que ya todos pueden abrir el micrófono. sí, sí. La idea es que esta grabación, la grabación de... Uy, la idea es que la grabación eh, la vamos a subir en una parte del sitio web del doctorado para que también la puedan ver en un futuro. Y no sé si en el Classroom de Teams se pueda volver a ver la grabación. Sí, sí, efectivamente está asignada dentro del calendario, pues para los que tengan en la plataforma Teams, pues por eso una recomendación en ese sentido. Y si no, igualmente lo que comenta aquí el ingeniero, pues para los que no tengan acceso en este momento o se les dificulte con la plataforma de Outlook, eh, subirlo directamente a la página del doctorado como recurso. Pero principalmente media hora después de que terminemos la clase, automáticamente se carga sobre este chat general de la llamada y lo pueden consultar.
Ok, María Camila, sí, veremos ejercicios prácticos. Nos vamos a enfocar en Python. Entonces, mañana comenzaremos con los ejercicios prácticos. Eh, la URL del repositorio, yo lo que voy a hacer es, les voy a explicar, les voy a mostrar y ese mismo día, al otro día, les subo los ejemplos que usamos. Entonces, yo mañana a primera hora les compartiré por el canal y si no, mañana mismo en la clase les comparto la URL del GitHub, del doctorado. Eh, sí, es que pasó eso. Nos sucedió. Estaba entrando antecitos de la clase y me pasó eso. Vamos a usar, no, TensorFlow. TensorFlow decidí que vamos a usar TensorFlow, es un poquito más sencillo para eso, pero pues como es un paso a paso, como es un fundamento. De hecho, les iba a preguntar que, qué tal, o sea, los que recibieron el correo, si pudieron instalar la versión de Python, tuvieron dificultades al crear los entornos virtuales, alguna falla. Eh, sí, pero es que estaba, no te llegó el correo. Es que creo que hubo rebote de algunos correos. Para todos, pues los que están acá presentes, le podemos subir la información de ese correo, ¿cierto? A la plataforma. Em, ¿Cuál correo? El correo que yo envié el masivo con la información de la Ah, sí, sí, instalación de claro. Python. Quedaría en el chat general del curso. Pero Em, regálame un segundito, a ver, lo yo. dejamos ahí ubicado de una vez. Ay, cancelar. Ay, perdón, creo que dejé de compartir. Regálame un segundo. Acá está. Eh, Acá voy a compartir igual la pantalla, pero solo para que vean. Y en este momento me regalan un segundo. Elementos enviados. Voy a copiar acá cualquiera. Y les voy a compartir los enlaces y los videos de instalación ahora en el chat, ya mismo, para que lo revisen, por favor. Son videitos corticos, videitos de corticos. Creo que el más largo es el de los entornos virtuales. Pero pues no tiene mucha ciencia, es un video como de 12 minutos, creo. Y los otros son de instalación de Python y el link de la versión que más o menos vamos a usar para Python para que todos no tengamos problemas tanto con las librerías como con las cosas que vamos a utilizar. Y, creo que es ya. Para entrar al grupo de Teams es con correo institucional. Es que de Gmail. No, no sé si llegaste tardecito. Lo que sucede es que, pues nosotros como universidad distrital usamos la plataforma de Teams. Entonces es una plataforma de Microsoft. No necesariamente tiene que ser el correo institucional, pues sería lo ideal que usaras el correo institucional, pero con un correo que sea Microsoft, Outlook, Hotmail, eh, puedes entrar al cursito, a la plataforma. Listo. Listo. Ahí les compartí, sí, ya sé, los modelitos, los links, perdón, de la información para que instalen el Python. Mm, y esto, sobre Linux. Ay, perdón, Fernando. Eh,
Sí, no, es que estaba pensando pues voy a hacer una encuesta en la plataforma para el uso de Linux. Dentro de un par de meses voy a desarrollar un pequeño taller de 1 o 2 días sobre un modelo de inteligencia. Es muy ligado a esto. Entonces, lo voy a desarrollar en Linux, pero quiero saber qué tanto conocimiento tienen de Linux, porque pues esto el que vamos a usar, podemos usarlo bajo Windows y no tenemos ningún problema, no se nos va a colgar, son modelos sencillos, pero el otro modelo sí es un poquito más grandecito, entonces probablemente requiera Linux. O WSL, pues a mí no me gusta tanto, pero sí se podría usar WSL. Eh, listo. Listo, ¿alguna pregunta, alguna duda? Quedó pendiente, me pueden escribir al correo webmaster, de donde recibieron algunos correos. Para los que no tienen el correo y no les llegó el correo, ya se los comparto. Regálenme un segundo. Contacto. A este correo me pueden escribir si llegan a tener alguna duda mañana. Eh, sí, sí quedan grabadas. Las sesiones quedan grabadas para los que están dentro de la plataforma de Teams y están de una vez vinculados pues en el curso. Teams es una plataforma no solo de reunión, sino que también uno puede llegar a usarla como herramienta para cursos, crear un modelo y una estructura para poder colgar información y demás. Entonces los que están dentro de la plataforma pueden ver la grabación. Igualmente, pues en nuestro medio de YouTube, en el YouTube del doctorado, voy a subir el curso después y lo publicaré en página web. Entonces, vamos a tener un apartado de cursos también. Entonces, para que estén pendientes cuando vaya subiendo demás cursos y demás, que puedan checar ahí. Sí, este curso va a tener un certificado, pero de asistencia. Les voy a dejar tareas para que las desarrollen, para que hagan ejercicios, para que practiquen, para que investiguen también. Pero solo es eso, es un certificado de asistencia. Por eso es importante que llenen la asistencia. Igual, las personas que colocaron el Gmail y quieren cambiar el correo, vuelvan a llenar la asistencia y coloquen un correo Gmail y se les asignará el acceso a la plataforma. Lo que ingeniero. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué tal? Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos ustedes por venir, por el interés y nos vemos Ingeniero, mañana. Señor. ingeniero, si quiere, puede darles un recorrido de la plataforma para que vean cómo va quedando el recurso para que puedan consultarlo. Ok, sí, sí. Qué pena, Es ingeniero, que buenas noches. sí, sí, buenas, coménteme. Eh, Quería preguntarle algo y es, ¿hay posibilidad de que entre alguna otra persona? O sea, pues Sí, yo sé que claro. ya, Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. ya, Pues tenemos listo. proyectado a más personas, entonces pues los que no vinieron tendrán Con la que asistencia, con la ingeniero. asistencia. Sí, Sí, que llene, Ah, compártele llene. la asistencia a la persona y que llene por ahora esos datos básicos de nombre y correo y ya después tomaremos los demás datos. ¿Listo? vale, le agradezco mucho. Vale, vale. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno, no siendo más, muchas gracias a todos por participar. Nos vemos mañana. Que tengan una buena noche. Vale, hasta luego, hasta luego. Mañana les voy a mostrar la plataforma. Hoy no puedo, tengo clase.
Salgo de esta para entrar a clase. Entonces, mañana les muestro al final de la clase la plataforma y un poquito de la guía de cómo ver la información, ¿vale? Hasta luego, vale, muchas gracias.